Hola amigos, como cada viernes a las 10 de la noche nos encontramos en Voz Media Network, canal 85, por WinTVO, YouTube Live y demás medios de esta plataforma en una nueva entrega de comentarios y reflexiones. Esta semana iniciamos la primera parte con las noticias más relevantes. Sigue todavía cierto remanente de la reforma constitucional que ha encontrado algunos obstáculos, voces que se oponen, voces a favor, en el tema de la reducción de los diputados y en el tema de la unificación de las elecciones. Con la reducción de los diputados, el tema es que muchos consideran que es preferible, por ejemplo, reducir los diputados al Parlamento Centroamericano y no reducir los diputados. Es difícil, un tema en el que uno entiende tal vez que hay un exceso de representación. No creo que la reducción se haya hecho de alguna manera por el tema de lo que puede ahorrarse desde el punto de vista monetario. Pero sí creo que tal vez hay un exceso de representatividad y habrá que buscar alguna solución al mismo. Muchos diputados se oponen, pero creo que es un tema que hay que enfrentarlo. Hay que ver qué tipo de Estado queremos. Si un Estado más pequeño, es verdad que esto es el Poder Legislativo, pero también forma parte del Estado. Otro tema que también ha encontrado todavía de la reforma constitucional algunos inconvenientes es el tema de la unificación de las elecciones en el año 2034. Muchos argumentan que esto no contribuye al desarrollo de los liderazgos municipales. Yo no estoy tan convencido. Creo que los liderazgos municipales se van a desarrollar de igual manera, pero de alguna forma hay que unificar las elecciones porque es un gasto hacer dos elecciones al mismo tiempo, especialmente si la separación solamente es de meses. Entonces yo creo que amerita una discusión seria y profunda, desapasionada, objetiva y siempre pensando en los mejores intereses del país. La otra noticia es la reforma laboral que introdujo en su rueda de prensa la semanal el presidente Abinader. Esa reforma laboral es una reforma en cierto modo esperada, porque hay que incorporar algunos aspectos como el teletrabajo y otras cosas más que no se contaba cuando se hizo la primera reforma y la única reforma estructural laboral y a la seguridad social que se hizo en cierto modo en el año 1991. Esa es la reforma del doctor Balaguer, que se logró hacer sin grandes inconvenientes porque tenía años trabajándose y se hizo de manera armoniosa. En esta oportunidad parece ser que existe un consenso entre las partes, tanto en el área empresarial como en el área laboral, con excepción del tema de la cesantía, que al parecer, si no se logra un acuerdo, se quedará para otra reforma. Y digo que existe un consenso porque en nuestra segunda sección vamos a tener el honor de tener presente a don Rafael Abreu, don Pepe Abreu, uno de los íconos fundamentales del sindicalismo dominicano que tuvo una participación activa. Con él veremos en esta segunda sección, precisamente en nuestra segunda sección, el tema de la reforma laboral. Con eso, amigos, nos vamos a la primera pausa comercial y venimos a la entrevista con don Rafael Pepe Abreu para hablar precisamente de la reforma laboral que introdujo el Poder Ejecutivo o que introducirá en los próximos días el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo
con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. hoy nos honra con su presencia, como dije ya en la primera parte, don Pepe Abreu. Don Pepe Abreu es una figura icónica de lo que es el sindicalismo dominicano. Yo de manera personal tengo casi 50 años de vida pública y desde que entré a la vida pública siempre he oído nombres que servían de referencia en lo que concierne al área del sindicalismo, que era Gabriel del Río Doñé y don Rafael Pepe Abreu. Dos figuras que modelaron, así como el doctor Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez modelaron el área política, así como figuras como don Payo Ginebra, don Joey Arseno Brugal, para mencionar solamente algunos, agregándole tal vez a José Miguel Bonetti, don Gianni Vicini, fueron figuras estelares que también ayudaron en el área empresarial. Pues estos son los hombres que han permitido el desarrollo de esas áreas. Y es bueno que las nuevas generaciones que hoy en día disfrutan de los beneficios que ellos durante tantos años han ido luchando para obtener, conozcan quiénes son la gente que con su accionar, con su ejemplo vivo de sencillez, de modestia, han ido demostrando capacidad y han ido logrando poco a poco esa conquista de que hoy disfrutamos. Que falta mucho, yo lo sé. Que hay desigualdad, también lo sé. Que hay mucho todavía por camino por recorrer, también lo sé. Pero vamos a darle en vida el reconocimiento que estas figuras merecen. Perdónenme esta introducción tan larga, pero con don Pepe Abreu vamos a conversar obviamente de gente como él que han logrado que hoy la República Dominicana se encuentre donde se encuentre. Don Pepe, muchas gracias y por favor háblenos de esa reforma laboral. Gracias, encantado de estar presente aquí y sobre todo esa introducción que usted hace es importante porque nos permite decir a nosotros lo siguiente. Usted sabe que nosotros tuvimos un Código Trujillo del Trabajo
que dató de 1951 y duró en proceso y en vigencia 41 años, 41 años. ¿Qué le evidencia eso a usted y al público televidente? Que las reformas laborales siempre están signadas por procesos lentos, no son reformas continuas. Pero como usted dice, los tiempos cambian, ¿verdad? Y entonces llegamos a lo que nosotros denominamos el Código de 92. Un código que el presidente Balaguer constituye una comisión de juristas, doctor Rafael Albuquerque, doctor Milton Ray Guevara, que los dos están vivos, ¿verdad? Y Lupo Hernández Rueda, que es el único que ha fallecido. Fíjese la característica, ninguno de los tres son afín al doctor Balaguer. O sea, no son reformistas, no son del partido del doctor Balaguer, sino que él la constituye porque había que recoger aspectos que en manos de los tres mejores especialistas de ese momento, de derecho laboral, era lo que convenía, el mejor especialista en derecho laboral. Y ahí comenzó ese proceso. Pero ese código ya, Joaquín, tiene 38 años. Así es. Es decir, que el tiempo pasa también, ¿verdad? Así es. Para ese código. Entonces, como usted dice, se entra en un proceso en que se manifiesta la necesidad, bueno, de que hay que modernizar el código, hacer algunas adaptaciones, porque imagínese usted, el trabajo remoto de plataforma, eso no existía. Claro. En el 92. El trabajo era directo, ¿verdad? Y demás, no había ese tipo de trabajo. La uberización de trabajo no se conocía como se conoce hoy. Entonces, uno de los temas que se hizo en esta reforma fue precisamente incorporar ese tipo de labor al código, para que los trabajadores de esa área estén protegidos, pero no solo los trabajadores, sino para que los propios empresarios también tengan garantía, tengan un referente legal con la incorporación al código de ese trabajo de plataforma. O sea que además ayuda a formalizar el trabajo. Ayuda a formalizar y por tanto fortalece el sistema de seguridad social. Que es lo otro, que muchas veces la gente no ve eso. No se conecta. Una cosa también es condigna a la otra, entonces, ¿verdad? Entonces, se hace, por ejemplo, algo, le estoy comenzando como es más de atrás para adelante, le estoy comenzando. Se ve el régimen de la trabajadora doméstica, que usted sabe que data también del Código Trujillo. Así es. En el Código de 92 se hacen algunos avances y se le concede a la trabajadora doméstica el derecho, por ejemplo, a la regalía pascual. No estaba consignado, así es. Y se le concede el derecho a vacaciones. Esos dos derechos. No se le concede, para que estemos claros, la cesantía laboral, el preaviso, como si fuera una empresa normal. No, sí, porque otro régimen. Esos dos derechos, distintos, con otro régimen. Pero también el tiempo pasa y mundialmente la Organización Internacional de Trabajo conoce e incorpora a las legislaciones mundiales el tema del convenio 189. Y República Dominicana lo suscribe, ¿verdad? Cuando un país suscribe un convenio, pues se convierte, ¿verdad? Sí, en parte de su legislación. ¿Y qué se establece entonces en esta modificación que se hace? Se establece un régimen que lo único que incorpora nuevo, para que estemos, ¿verdad?, precisos en esto, es definir que la trabajadora doméstica debe tener derecho a un mínimo referencial. Ni siquiera se pone monto, ¿verdad? Se dice un mínimo referencial. ¿Por qué? Porque esta trabajadora doméstica... Como una especie de salario mínimo. Exactamente. Esta trabajadora doméstica que antes no lo tenía porque se dejaba el mínimo abierto, sí, ¿verdad? Al convenio de las partes. Exactamente. Entonces, se establece que va a haber un mínimo, ¿verdad?, que se verá posteriormente. Pero además, se va a establecer que esa doméstica tenga derecho a un régimen de protección de riesgos laborales, porque ese trabajo es riesgoso, ¿verdad? Se establece además que va a tener derecho a incursionar en un régimen de salud. Se establece que va a tener derecho también al retiro, pero en esta parte se establece que será la pensión solidaria que concede el Estado. No es que el dueño de la casa va a tener que... No. La solidaria que el Estado provee. Pero además, aquí es importante decirlo,
no se le conceden los derechos a la doméstica como a un trabajador normal que conocemos, ¿verdad que sí? Si no se le concede, por ejemplo, el trabajo de la cesantía, el tema de cesantía no se incluye, porque se les reconocen derechos normativos, pero limitados, ¿te entiendes? Para normalizar ese trabajo. Entonces, eso también se incorpora en esta reforma. Y se incorporan 3 cosas que son muy importantes, Joaquín Ricardo. Una de ellas es que usted sabe que en el código que tenemos actualmente, ¿verdad?, que se quedó atrás en ese aspecto, hay un régimen que prácticamente todos los diferendos que se presentan entre un trabajador y un empresario lo judicializa. No da espacio a la conciliación. A la conciliación. Usted que es un hombre de conciliación, yo también, somos partidarios siempre de que a los espacios de conciliación se le conceda, ¿verdad?, una oportunidad. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se modifica la estructura de los tribunales de trabajo para crear lo que se denomina la sala del juez conciliador. Ese juez, Joaquín, no interviene en el conflicto, en el tema de fondo, no interviene. Al fondo. Es lo único que dice, ¿cuál es el diferéndum entre ustedes? Esta cosa, aquella. Ah, no, pues yo voy a proponer una vía de solución, pero va a tener cada parte, o sea, la parte empresarial y la sindical, por ejemplo, o la representación del trabajador, va a tener ahí lo que se llama un conciliador profesional. Se va a crear una escuela de la conciliación. Estoy explicando esto porque con el aceleramiento que esto va, a veces la gente no tiene las informaciones completas. O sea que hay la posibilidad de que cuando hay un conflicto entre un trabajador y una empresa, haya una sala de conciliación antes de entrar a judicializar al juicio de fondo. Al juicio de fondo. ¿Usted sabe qué nos evita eso? El alto gasto que tiene que hacer la empresa, ¿verdad? Claro. El tema de la jubilación, pero también ayuda al trabajador, porque el trabajador lo que quiere es celeridad en su conflicto, ¿verdad? Porque está buscando, por ejemplo, su prestación. Si va a buscar unas prestaciones de 20,000 o 25,000 pesos y pasan 5 años. ¿Usted entiende? Eso se devalúa, ¿verdad que sí? Entonces, se hace este esfuerzo y se crea ese espacio en esta reforma, que eso muchas veces usted ve que mucha gente no lo dice, pero esto es lo que hay que decir. Otro aspecto que se crea además. Usted sabe que aquí hay un tema de la tipología de los horarios. Usted sabe que los horarios, por tradición, en nuestra nomenclatura laboral y demás asuntos, son temas que se heredan. Usted sabe que la lucha por el horario fue la lucha primigenia, del movimiento obrero internacional, ¿verdad? 1 de mayo de 1886, lo que pasó. Primigenia, claro que eso viene de ahí. Bueno, entonces se dice, se ha dicho, ¿verdad que sí? Que con los cambios en la economía, muchas modalidades horarias no son adaptables. ¿Usted se fija? Sí, los tiempos. Porque el tiempo cambia. Entonces, muchas veces, inclusive, ahora mismo yo venía de una empresa donde la gente llega a un acuerdo entre ellos mismos. Yo voy a librar tal día y tú libras tal día, ¿verdad que sí? Pero otro dice, no, yo voy a trabajar el sábado, pero llegué a un acuerdo con mi patrón para que me libere el próximo sábado. ¿Usted se fija? Bueno, y ahí, esos son pactos, ¿verdad? Acuerdos que se dan, que inclusive no intervenimos nosotros y no están necesariamente expuestos en el código. Entonces, ¿qué se hace en esta reforma también? Se deja un marco referencial general, legal, pero se plantea a las partes como en facultad de lograr entendimientos particulares, ¿verdad? O sea, lo que hace es que lo legaliza, ese entendimiento que hasta ahora lo legaliza, porque si no lo legaliza, pues es sujeto de cualquier interpretación. O demanda, ¿verdad? Pero se legaliza también. Ese es otro paso trascendente que muchas veces, que usted no lo ha visto que lo hablan, pero está ahí. Perdóneme que lo interrumpa, sí. No me pierda la idea, para ir nosotros, don Pepe, a la primera pausa, pero me encanta la forma didáctica de que usted va diciendo exactamente cuáles han sido los logros
y cómo son para que no seamos objeto de la mala interpretación de que la gente siempre establece. Pero seguimos, amigos, después de esta breve pausa, conversando con don Pepe Abreu. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de la expresión de la tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader. Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, la expresión de la tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid, y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes, para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Cuando hablaba del régimen ya no solo de la doméstica, sino él estaba hablando del juez de la conciliación, de la importancia, y decía la importancia que se iba a tener, porque así no se judicializa el proceso, se le evitan costos tanto al empresario como al trabajador, que está esperando a lo mejor por una suma, y mediante el proceso de judicialización de la situación, le tomaría tal vez 4, 5, 6 años, que ya lo que viene a recibir se ha devaluado. Ahí lo interrumpí yo, usted seguía enumerando los demás beneficios que tenía. Precisamente paso ahora a uno de los más importantes y en que más insistieron los empresarios. Se refiere al tema procesal del código. ¿Por qué ellos insistieron en eso? Por un tema, usted sabe que en el código se plantea que si una empresa recibe, por ejemplo, una condenación, vamos a suponer de 100,000 pesos, como garantía debe depositar el duplo de la condenación. Si son 100, 200,000. Debe depositarlo. Debe depositar, ¿verdad? Como garantía. ¿Qué pasa? Que los empresarios nos explicaban que muchas veces hay empresas medianas o pequeñas que no pueden, ese depósito le puede decapitalizar y crear un desequilibrio. Así es. Entonces, como mucha gente, usted sabe, son
bastante diestros en truchimanería, judiciales y cosas. Hacían hasta citaciones en el aire, cosas por ese tipo, porque además el código habla de 3 días, ¿verdad?, para que la empresa responda. Y si no responda, puede sufrir la consecuencia de un embargo. Y usted ha visto esos espectáculos que se dan con estos embargos temerarios, en un hotel, vamos a suponer, con turistas. Eso crea una actitud un de duda, de rechazo, duda, claro. Y da deja ver como que no hay en el país seguridad jurídica, ¿usted sabe? Bueno, se establece lo siguiente. Mire, no es el duplo, es el monto de la condenación. Pero además se establece no 3 días sueltos así, que lo pueden usted notificar un viernes, que usted sábado, domingo y el lunes usted está embargado. ¿Usted entiende? El lunes venir. No, se establece la octava franca, como hablan los abogados, ¿verdad? Que quiere decir 8 días laborables para que usted pueda completar su proceso. De ese modo nos evitamos que las empresas, aprovechando algunas debilidades procesables, puedan en un momento determinado, ¿verdad?, crear un tema a una empresa que termina perjudicándonos a ambas partes, porque en definitiva a nosotros no nos interesa el cierre de una empresa, ni la desaparición, o aquí. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Que haya más empresas para que haya más competencia, más inversión. Eso es lo que le da vida a la actividad sindical. Bueno, pues ahí también se consignó esa situación y está planteada. Entonces, uno dice, ¿verdad? Uno dice, señores, hubo también la aprobación de un día más en el concepto de las vacaciones. Mucha gente dice, pero eso no es nada. Sí, lo que pasa es que el que lo dice no calcula como calcula el empresario. El empresario no calcula un día de vacaciones. Él calcula lo que significan las vacaciones para el monto de su trabajador en el conjunto. Y qué significa un día para cada uno, ¿verdad? Cuando cumpla las vacaciones. Cuando se habla de la licencia de paternidad, que se aumentaron 4 días. ¿Y qué significa eso? Hermano, eso significa ir sembrando la base para el tema de la paternidad responsable. Que es un tema que está en boga. Que además es un tema social. Es un tema social, ¿verdad que sí? Es un tema social porque hace que nosotros los hombres, que muchas veces entendemos que la responsabilidad es de la madre solamente. La madre, yo no tengo que ver, yo que tengo que llevar la leche, pero ella que tiene que resolver eso. También asumamos, ¿verdad?, responsabilidades. Entonces, como usted ve, es verdad, el tema de la cesantía quedará para otro momento, pero no quiere decir que no haya habido una reforma que fue la posible, pero que en definitiva es un paso más de avance, porque gente como usted y como yo tengo 73, usted tiene 72. 72 para 73. Yo creo que por la vida que hemos tenido, también nos hemos acostumbrado a entender que muchas veces usted tiene que dar paso de referencia, pequeño, etcétera, etcétera, poco a poco. No puede pretender en ocasiones dar salto, ¿verdad? Salto, porque en ocasiones cuando usted da esos saltos estremecedores, extremos y demás asuntos, el balance al final no es el más justo. Así es. Y como dice, es un refrán, un aforismo oriental, una gran marcha se inicia con un primer paso. Entonces, y con algo desde Maquiavelo a todo, la política, y la política lo es todo, de cierto modo. La política es el arte de lo posible. Usted tiene que hacer lo posible en las circunstancias en que se puede lograr. Y tratar de que las cosas pasen de una manera consensuada. El código, las reformas del 92, que es la única reforma estructural que se ha podido hacer en el país, se hizo sin ninguna bulla porque ya las partes estaban de acuerdo, se habían puesto de acuerdo y no hubo ningún inconveniente. Entonces, Ricardo, ahora hay que negociarlo. Pero usted sabe lo que hizo esa reforma, esa de 92, que por primera vez en la historia nosotros nos pudiéramos sentar con los empresarios. El diálogo comenzó, ¿usted sabe dónde? En Jarabacoa. Jarabacoa comenzó.
1985 fue de ahí que fue caminando. Mire, y se creía como que Payo, por ejemplo, Payo Ginebra, en este tiempo que tenía unos pronunciamientos, usted sabe, sí, duros. Sí, era un hombre de posiciones fuertes. Y nosotros, conjuntamente con ese conglomerado empresarial, pues no podíamos necesariamente juntarnos. Y así comenzó ese proceso. Y se logró, y fíjese al extremo que se llegó, a nivel de tener un tipo de código que, como le dije ahorita, ¿verdad?, comparado con los códigos latinoamericanos que quedan todavía, ¿verdad?, vivos, es de lo más avanzado. Esto certificado no por mí ni mucho menos, sino por la Organización Internacional de Trabajo, OIT, que lo reconoce así. Sí, gracias. Es así. Eso, hay muchas cosas, pero eso se debe a la intención marcada de un presidente y a la paciencia y a la determinación del sector empresarial, del sector laboral, porque aquí usted sabe que producto de las ideologías se dividían las cosas al punto de que el trabajador era el enemigo del patrono. Y ahora hemos comprendido que para nosotros tener un proyecto de nación que se realice y se lleve a cabo, tanto el empresario como el sindicalista y el trabajador son partes fundamentales de ese proceso para que realmente un país pueda crecer y desarrollarse de manera armónica y económica. Es lo que dije al inicio. ¿Que faltan? Sí, faltan cosas, pero vamos avanzando, vamos conquistando, vamos logrando, pero lo que usted me está diciendo, repito, va a ser una reforma cuando se pase en el Congreso, que esperemos que no haya ningún tropiezo, una reforma exitosa desde el punto de vista laboral, donde se avanza, y también desde el punto de vista empresarial, porque algunas preocupaciones, como usted hablaba, del término de los 3 días y el duplo que hay que depositar, parece que también han podido solucionarse, y de esa manera 2 factores fundamentales en el proceso de producción, el empresario y el trabajador, llegan a un acuerdo beneficioso para el Estado Dominicano. Trascendente, así es. Mire, yo le digo que eso que usted, ¿verdad?, apunta, ¿verdad?, en este momento, uno lo analiza, ¿verdad?, con serenidad, sin apasionamiento. Sí, ¿verdad?, sin las pasiones. Y uno dice, si República Dominicana es la 7ª economía de América Latina, ¿verdad que sí? Si República Dominicana se ha pasado casi 50 años creciendo de una manera sistemática, salvo algunas excepciones, ¿verdad?, que se dan en un momento determinado, que son propias del sistema. Si República Dominicana inclusive crece más su economía que su propia población, porque ha ido controlándose, ¿verdad?, sí, esa densidad profesional intensa, uno dice, ¿pero qué le hace falta a la República Dominicana? Y hace falta lo que usted está diciendo, saber que tenemos un compromiso, la gente como nosotros. ¿Cuál es el compromiso? Contribuir a reducir las distancias sociales, claro, contribuir a una distribución más justa del ingreso, ¿verdad? Claro. Eso necesitamos hacerlo. Entonces, ejemplos como este, ¿verdad?, como este, si son bien canalizados, bien interpretados y bien asumidos, y se sabe que nosotros podemos tener inconformidades con la reforma, los empresarios también. Sí, claro. Pero si usted dice, no, el diálogo social es continuo, no se cierra. Claro. Por este acuerdo, ¿verdad?, es continuo. Los temas que nos faltaron, bueno, vamos a seguirlo, ¿verdad?, en el futuro lo podemos arreglar. Lo podemos resolver. No, es que hay, y fíjese, yo espero que esa reforma laboral también sirva, yo humildemente pienso que el país no solo necesita reformas sectoriales, necesita un pacto de nación. Aquí tenemos que los principales actores tienen que ponerse de acuerdo y firmar todos un pacto donde digamos, bueno, esta es la República Dominicana que queremos para los próximos 10 años. Y esa dirección la vamos a suscribir todos. Así no importa la alternabilidad en el poder en el futuro, nos comprometemos a seguir ese mismo guión
porque esa es la única forma de desarrollar las cosas. Y la oposición tiene que comprender, los políticos tenemos que comprender, que cuando estamos en oposición, nuestra misión es hacer una oposición constructiva. Si usted critica un aspecto, proponga una solución. Porque es que lo importante es la República Dominicana y tenemos que ayudar a que eso, a que la República camine por senderos de progreso y desarrollo. Ese ejemplo que ustedes han dado, yo espero que se vea bien cuando vea la reforma tributaria y la fiscal, para que se entienda que es un pacto social que nosotros tenemos que hacer para favorecer también a todos. Sí, vamos a hacer una reforma fiscal, pero vamos a explicar en qué se va a gastar el dinero. Vamos a hacer una reforma social, pero vamos a reducir los gastos del gobierno. Vamos a hacer una reforma social, pero vamos a buscar una manera de reducir el tema del endeudamiento externo. Vamos a hacer una reforma social, pero que esa reforma social también incluya una mejora del sistema social de la seguridad dominicana para que los fondos de pensiones y otras cosas más puedan buscar una manera. Hay que verlo todo en su conjunto, porque como usted dice, ¿qué nos falta? Bueno, aquel consenso que permita que nuestra gente se sienta que vive de alguna manera mejor, que ha logrado algún tipo de conquista. Fíjese, por ejemplo, a raíz de esta reforma del Código Laboral, nosotros estábamos conversando con los empresarios, ¿verdad? Tratando, ¿verdad?, de buscar entendimiento. Y salió a relucir el tema de educación en República Dominicana. Toda esa educación preprimaria, ¿verdad?, que a la que debe empatar el 4%. Claro. ¿Verdad? Entonces uno dice, bueno, una lucha grande, 4%, nos pusimos de acuerdo, un pacto por la educación, que todos ustedes firmaron, ¿verdad?, los políticos y las partes sindicales también los empresarios también. Ese fue un gran pacto, ¿verdad?, que todos firmamos. Entonces, yo le contaba al sector empresarial que hablando con un trabajador de Cortés Hermano, que es una fábrica tradicional, usted sabe, de chocolate. Está ahí en la Máximo Gómez, eso es histórico, ¿verdad? Claro, que sí, histórico. Ahí. Entonces, oiga lo que me decía Joaquín Ricardo. Yo tengo 3 hijos en el colegio, 3 hijas mías en el colegio. Y sí, ¿y cuánto tú pagas? No, 5,000 pesos. ¿Usted se imagina? Cuando usted tiene 3 muchachos en un colegio y paga 5,000 pesos. Usted se imagina el tipo de colegio que es, ¿verdad que sí? Entonces yo le decía, ¿y por qué tú no usas entonces la educación pública? Bueno, falta de cupo, decía él, y seguridad, porque como son niñas, yo quiero tenerle un lugar que sea más seguro, que me dé más garantía. Entonces yo digo, cuando ese señor saca 5,000 pesos del salario. Un salario que no debe ser muy alto. Hermano. Es mucho la carga. 24,000 pesos. Imagínese. Entonces él saca 5,000. Solamente para eso. Pago de colegio porque acuérdate que transporte. Falta casa, falta alimentación. Usted dice, pero ven acá. Y no estamos haciendo un 4%. Entonces, como usted dice, es un gran pacto que nos diga, mira, la escuela en República Dominicana pública va a funcionar así. Va a tener esta disciplina, va a tener este control, va a tener esta garantía. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque si nosotros no le damos calidad a la educación, Joaquín Ricardo, ¿sabe lo que va a pasar? Que quienes van a continuar liderando los procesos productivos, pues solo los que tengan la oportunidad. ¿Entiendes? Especialmente ahora y no podemos hacer que eso. tenemos procesos productivos en el área tecnológica, por ejemplo, que requiere una mano de obra especializada, que no es la misma que hay. De esa área de educación, todos estamos con nuestros cuestionamientos, porque sí hay más escuelas, sí hay más, pero no hay cupo. La calidad, porque lo que falta ahora es la calidad de la enseñanza, porque todo lo que sale arroja que en el proceso de lectocomprensión los niños no han avanzado. Y si usted no avanza en un proceso de lectocomprensión, usted no puede educarse. Esa es la base fundamental de todo. Entonces, ojalá que ahora ese gran monto de dinero se transforme en calidad profesoral para que los niños nuestros reciban una educación de calidad que pueda ayudar entonces a hacer eso. Don Pepe, ¿y qué otras cosas
usted entiende que son dignas de mencionarse de la reforma que se va a someter al Congreso en los próximos días? Es importante hacer mención también al tipo de orden que se plantea para la disciplina laboral también. Porque mucha gente cree como que nosotros nada más buscamos el salario, buscamos que le den al trabajador y que no. No. También se ha hablado de que usted sabe que tenemos muchas veces en las propias empresas, hay muchas quejas frente a eso. El hecho de que con los elementos tecnológicos que la gente tiene en la mano hoy, que la gente se quiere pasar su tiempo en una empresa distraído con los su teléfonos, celular, con su teléfono, mandando cosas, y muchas veces descuida, ¿verdad?, el trabajo. Entonces, tiene que tomar en cuenta que hay que tener cierto nivel de disciplina, ¿verdad? Y que se le paga en un proceso horario para que usted cumpla una función, no para que se distraiga. Pero además, tenemos una modalidad de trabajo, por ejemplo, como de plataforma. Usted ve a estos muchachos de pedido ya, una cosa de esta, que anda por ahí en un motor, como ya usted sabe. Sí. Sin norma alguna. Llevándose el mundo sin norma alguna. Por delante, sin ninguna norma, ¿verdad? Pero ese muchacho no tiene acceso a riesgo laboral. A nada. No tiene un sistema de salud, no tiene un sistema de prestación. A usted le pregunta y muchas veces él no sabe quién es su patrón, su empleador. Él no lo conoce. A él le pagan a una gente. A él le pagan ahí, ¿entiendes? Mientras la juventud le dure, aquí, mire, magnífico. Mientras la juventud te dure y la salud te dure. Pero el día que tiene un problema, ya usted sabe. ¿Dónde acudes? Tú vas prácticamente al abandono. Entonces, se planteó en eso registrar ese tipo de trabajo también, registrarlo para garantía, porque muchos empresarios han tenido muchísimos problemas con demanda, entonces, en tribunales, como consecuencia de que mientras no pasa nada, ¿verdad? Claro. Pero cuando pasa algo, entonces la consecuencia la paga el afectado, pero también el empresario, ¿verdad? Claro. Para que trabaja, con la característica de que como es un régimen disperso, no registrado, entonces el costo de un litigio de esta naturaleza es peor. Usted tiene que demostrar, ¿verdad que sí?, que tiene un vínculo con esa empresa. Y la empresa, usted sabe lo que quiere demostrar, que no tiene vínculo con usted. ¿Usted entiende? O sea que hacen como algunas otras instituciones poderosas que no mencionamos, que crean empresas que la desligan de su propia empresa como una empresa independiente para que sea lo que subcontrate a esos trabajadores. Y te contratan un subcontratado, el otro contratado. Otro tema que interesantísimo que hay que decir. Mire, usted sabe que en el código nuestro, el código actual, ¿verdad?, Código Balaguer, diríamos así porque le dijimos Trujillo al otro, ¿verdad? Así es. Bueno, hay una figura que se refiere a los contratos de extranjería o nacionalización del trabajo. Entonces, en ese código se establece la famosa fórmula del 80-20, es decir, de cada 100 trabajadores, el 80% debe ser dominicano. Se puede contratar un 20% extranjero. Recuerde que eso se hereda, no de ese código, sino del código Trujillo, del anterior, porque acordémonos que nuestra única industria era la azucarera. Prácticamente, ¿verdad? Claro. Entonces se decía que excepcionalmente, para el caso de la industria azucarera, esa fórmula podía variarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los braceros que venían eran haitianos, eran hasta de Sanquilo, Cocolo, ¿se acuerdan, verdad? De esa parte. Bueno, ¿qué está pasando ahora en la actual situación? En base a esa ley, ocurre que que el tema no son los haitianos, sino que empresas de esas que subcontratan, que recontratan, que a veces 3 empresas, una suple personal, otro le paga, otra es quien lo supervisa. Bueno, una locura muchas veces. Traen, cuando hay trabajo calificado, acudiendo a ese expediente, si es por ejemplo para un trabajo de soldadura de alto régimen, ¿verdad que sí?, traen técnicos de México, de Colombia, de España, de Venezuela, y el técnico dominicano, oiga bien,
se queda desplazado del trabajo. Y cuando usted va a la empresa le dice, no, pero espérate, yo estoy cumpliendo el 80-20 porque yo tengo aquí solamente tengo 10, un 10%. 10 extranjeros, de verdad que sí aquí, pero esos 10 extranjeros son los que están haciendo ese trabajo calificado. El dominicano que tiene esta preparación está fuera. No puede. Entonces, también ahí en ese tema de la reforma se le está dando, ¿verdad?, al Ministerio de Trabajo más capacidad sancionadoras para que en ambos casos, ¿verdad?, en caso de que violemos nosotros, claro, el Ministerio tenga capacidad sancionadora, ¿verdad?, pero que en caso de que violen los empresarios, también tenga esa misma capacidad. Ese es un aspecto también trascendente de la reforma que en este momento está en curso. No, y el 80-20 que sigue siendo algo importante que en el régimen de Zona Franca, que es un régimen aparte, ahí no hubo ningún cambio, ¿verdad? En el régimen de Zona Franca se continuó con el mismo régimen que ha dado muy buen resultado hasta porque ahora. como estamos conectados vía el Tratado de Libre Comercio, usted sabe, al tema centroamericano, etcétera, tenemos que tener cuidado de no hacer cosas. O sea, que no se tocó. Exacto, que nos saquen las empresas nuestras, por ejemplo, de la competitividad. No, que claro, se da, ¿verdad?, con las hondureñas, las nicaragüenses, la guatemalteca. Por eso le pregunté, como es un régimen especial. Entonces no entramos mucho ahí, no en esa parte. Qué bueno que hubo el cuidado de ambas partes de entender que eso es un régimen especial e importante para el país. Pero para que usted vea cómo es la vida, usted sabe que la Zona Franca está exceptuada del pago de beneficios como resultado de la producción, de la llamada bonificación. Ellas están exentas de esa. Mucha gente decía en la fila nuestra, no, que las empresas de Zona Franca tienen que pagar también bonificación como la pagan los otros, participación en los beneficios. Mire, la dirigencia, gente como Gabriel, como yo, Jacob, otros, tuvimos que explicarle muy bien a ese trabajador de Zona Franca que no podíamos agregarle la participación en los beneficios común en las otras empresas a una Zona Franca, porque ocurre que en los países donde hay este tipo de sistema laboral de Zona Franca, no todas las empresas están excluidas de ese beneficio, ¿verdad? Entonces, a veces hacerle comprender eso a la gente no es fácil, ¿usted sabe? No, y que es un régimen muy competitivo y nosotros estamos compitiendo precisamente para eso, entonces tenemos que comprender que esas son empresas que llevan un régimen particular que no es igual que los otros. Pero yo repito, don Pepe, que ha sido, por lo que veo, y será una reforma muy conveniente para el trabajador, muy conveniente para el sector empresarial y, para sintetizarlo, muy conveniente para el país. Le agradezco muchísimo, don Pepe, su participación en la mañana y reitero mi distinción, mi admiración por su vida dedicada al servicio de los trabajadores dominicanos, buscando siempre la fórmula más conveniente, pero siempre privilegiando el diálogo, siempre privilegiando el entendimiento entre las partes al enfrentamiento, que eso, como sabemos, lo que tenemos cierta edad y vimos en el pasado, no condujo a nada, mientras que cuando se depusieron las armas y no hubo enfrentamiento, se logró entonces los avances tal vez que necesitábamos. Muchas gracias a don Pepe Abreu, amigos, y por su presencia hoy. Muchas gracias a ustedes por sintonizarlos y será hasta una próxima entrega de comentarios y reflexiones.